Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Vamos a conversar con nuestra exposición. Primero los integrantes del grupo, quien les habla, Oriali Yankee, y mi compañero Carlos Aski, que posteriormente va a seguir exponiendo lo que son los ensayos de suelos. Bueno, y como primer ensayo tenemos lo que es la prueba de corte con veleta, que está normada por la norma ASTM D2573. Se usa durante la operación de barrenado para determinar in situ la resistencia cortante no drenada, o sea, CU, de suelos arcillosos, particularmente de arcillas blandas. El aparato de corte con veleta consta de 4 paletas en el extremo de una varilla. Como podemos observar en la figura, tenemos que la altura es igual a 2 veces el diámetro de la veleta. La altura es 2 veces el diámetro, ¿no? También tenemos lo que son 2 tipos de paleta, lo que es la rectangular y lo que es la trapezoidal. En cuanto a las dimensiones típicas de las veletas usadas en el campo, se dan en la siguiente tabla. Como podemos observar ahí lo que son las diferentes alturas, el espesor de paleta, el diámetro de la varilla. Estas paletas del aparato son empujadas en el suelo al fondo de un barreno, sin alterar apreciablemente el suelo. Se aplica un par de torsión en la parte superior de la varilla para hacer girar las paletas a una velocidad de 0.1. Esta rotación inducirá la falla en el suelo de forma cilíndrica que rodea a las paletas. Se mide el par de torsión máximo T aplicado que causa la falla. Bueno, en la siguiente diapositiva observamos QU es igual a T sobre K. T tenemos que es newtons por metro y tenemos que Q está dado en kilonewton por metro cuadrado. K viene a ser una constante cuya magnitud depende de la dimensión y forma de la paleta. Tenemos 2 casos. El primero, los 2 casos, obviamente tenemos lo que es el diámetro y la altura. El diámetro, en cuanto al primer caso, se da en centímetros y también la altura se da en centímetros. Por ejemplo, si tenemos que la altura entre diámetro es igual a 2, reemplazamos en esta fórmula, en esta constante K, y obtenemos que K va a ser igual a 366 por 10 a la menos 8 D al cubo. D al cubo nos va a dar en centímetros. Entonces, en lo que es el segundo caso, en medidas inglesas, vamos a darle también que altura entre diámetro va a ser igual a 2. Por lo tanto, al reemplazarlo aquí en K, en esta constante, nos va a salir que K va a ser igual a 0.0021 D al cubo y D se va a dar en pulgadas. Bueno, las pruebas de corte con veleta en campo son moderadamente rápidas y económicas. Se usan ampliamente en programas de exploración de suelos en campo. Da buenos resultados en arcillas blandas y medio compactas. Eso también es una excelente prueba para determinar las propiedades de arcillas sensitivas. Las causas de los errores significativos en la prueba de corte con veleta en campo son una mala calibración del par de torsión aplicado y paletas dañadas. Otros errores que se cometen también es la velocidad de la rotación de las paletas al no ser debidamente controlada. Bueno, aquí tenemos para fines de diseño de la resistencia cortante no drenada obtenidos de las pruebas de corte con veleta en campo, que viene a ser CU-BST, son muy altos y se recomienda que sean corregidos. Por lo tanto, como podemos ver ahí en lo que es la fórmula, que Q viene a ser Q correcto es igual a lambda Q-BST. Aquí lambda trabaja como el factor de corrección. Estas varias correlaciones han sido previamente dadas por el factor de
de corrección, que es lambda, y algunas se dan en la siguiente tabla, como podemos ver las correlaciones de lambda. En cuanto a lo que es la resistencia cortante por veleta en campo, también se correlaciona con el esfuerzo de preconsolidación y la tasa de sobreconsolidación de la arcilla, usando una base de datos de 343 puntos. Maine y Mitchell en 1988 obtuvieron la siguiente relación empírica para poder estimar la presión de preconsolidación de un depósito natural de la arcilla, obteniendo que PC es igual a 7.04 por QU campo, todo esto QU campo elevado a la 0.83. En lo que es el OCR, tenemos que es igual a beta por QU campo entre, QU campo entre esfuerzo B. El esfuerzo B, como podemos ver, nos da una presión efectiva por sobrecarga. Beta está dado igual por 22 IP elevado a la menos 0.48. IP viene a ser el índice de plasticidad. En cuanto a lo que es aquí tenemos dos figuras. En la figura 2.25 se exhiben los puntos de los cuales se obtuvo la relación. También muestra lo que es la tasa de sobreconsolidación, que viene a ser OCR. Se correlaciona con, esto se recorrelaciona. También tenemos lo que es la figura 2.26, que es la variación de beta con el índice de plasticidad. Al haber terminado con lo que es el ensayo por corte de veleta en campo, tenemos ahora el ensayo triaxial. Este ensayo triaxial, su principal finalidad es obtener parámetros de suelo y la relación de esfuerzo y deformación a través de la determinación del esfuerzo cortante. Es un ensayo complejo, pero la información que entrega es la más representativa del esfuerzo cortante que sufre una masa de suelo al ser cargada. Consiste en colocar muestras cilíndricas de suelos dentro de una membrana de caucho o goma, que se introduce en una cámara especial y se aplica una presión igual en todo sentido y dirección. Alcanzando ese estado de equilibrio, se aumenta la presión normal o axial, que viene a ser el esfuerzo 1, sin modificar la presión lateral aplicada como el esfuerzo 3, hasta que se produzca la falla. En este ensayo se tiene que hacer por lo menos tres pruebas, con presiones laterales totalmente diferentes. En un gráfico obviamente se va a dibujar lo que son el círculo de Mohr, como podemos observar en la figura, donde entendemos el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, obteniendo así lo que es el ángulo de fricción y el ángulo de cohesión del suelo. Estos representan los esfuerzos de falla de cada muestra, y trazando una tangente o envolvente a estos se determinan los parámetros, como ya les había dicho, de ángulo de fricción y ángulo de cohesión del suelo, dependiendo del tipo de suelo y las condiciones en que se trabajara. Las alternativas para realizar este ensayo serán consolidado no drenado, que lo conocemos como CU, y el no consolidado no drenado como UU, o el consolidado drenado CD. En cuanto a la preparación de una muestra de suelo cohesivo, la compactación de las probetas se realiza en los moldes de compactación de Harvard en miniatura, siguiendo un procedimiento similar al utilizado al ensayo de Proctor, pero empleando un piso en miniatura. Se prepara una muestra que cumpla con la relación longitud entre diámetro, lo que viene a ser que 2 tiene que ser menor a la longitud entre diámetro, y la longitud entre diámetro tiene que ser menor a 3, o sea, tiene que estar entre 2 y 3. Una vez terminada, se encuadran sus extremos y se determinan las medidas de altura y diámetro. Luego se fija la membrana al expansor de membrana.
dejando una holgadura de más o menos 3 milímetros con respecto al diámetro de la probeta, y se lubrica suavemente el interior de la membrana para facilitar la colocación de la muestra. Se podrá utilizar lo que es vaselina de petróleo o polvo de teflón, solo humedecer con agua, o solo humedecer con agua para la lubricación. Se acopla la placa base inferior a la base de la cámara triaxial y se coloca la piedra porosa. Se coloca el conjunto del expansor y la membrana de caucho sobre la placa y se inserta la muestra dentro de ella. Se realiza la fijación inferior, se coloca la piedra porosa y la placa base superior, sellando el excedente de membrana hacia la placa y se verifica el nivel de esta. Finalmente se retira el expansor de membrana y se realizan las conexiones de las placas base a la base de la cámara triaxial. Para estos suelos no se aplica vacío para verificar posibles filtraciones. En cuanto a lo que es la aplicación de presiones, se coloca el tubo de cristal sobre la base de la cámara triaxial, como podemos observar aquí en la figura, logrando un sello completamente hermético, y se la lleva a la máquina de compresión, haciendo un ligero contacto entre la barra de carga de la máquina y el pistón de carga de la cámara. Posteriormente se aplica una presión de confinamiento, o sea, el esfuerzo 3, predeterminada por medio del aire comprimido hermético, y se la lleva a la máquina de compresión, haciendo un ligero contacto entre la barra de carga de la máquina y el pistón de la carga de la cámara. Posteriormente se aplica una presión de confinamiento, que es el esfuerzo 3 predeterminado, por medio de un aire comprimido, abriendo luego la válvula de salida o drenaje para verificar que no exista presión de aire, que indicaría que existen filtraciones en la muestra, por lo que se tendría que volver a iniciar. Ante el contacto entre el pistón de la cámara y la barra de carga de la máquina al aplicar el esfuerzo 3, el lector de carga habrá registrado cierta medición, por lo que deberá llevarse a 0. Se ajusta el lector de deformación. Se determina la velocidad de carga de la máquina de 0.5 a 12.5 milímetros por minuto y se prende esta, tomando simultáneamente las lecturas de deformación, tiempo y carga en las siguientes divisiones del lector de deformación, ya sea 5, 15, 25, 50, y de aquí en adelante cada 50 o 10 o 100 divisiones hasta que suceda uno de los siguientes casos. En estos casos puede ser la carga aplicada disminuye, o que la carga aplicada se mantiene constante por 4 lecturas, o que la deformación sobrepasa el 20% de la deformación unitaria previamente calculada. Luego que falle la muestra, apagar la máquina, soltar la presión del equipo y remover la muestra para realizar 2 a 3 ensayos adicionales, como ya les había explicado, con diferentes presiones, o sea, el esfuerzo 3. Ya. En cuanto a las variaciones en el procedimiento, según alternativas de los ensayos, tenemos de que en el ensayo triaxial de UU, en cuanto a lo que es el no consolidado, no drenado, la válvula de drenaje se mantiene cerrada en todo el ensayo. Y antes de que la muestra tenga posibilidades de consolidarse, el ensayo comienza inmediatamente aplicada la presión de confinamiento. Este procedimiento no podrá realizarse para un suelo cohesivo 100% saturado. En cuanto a lo que es el ensayo triaxial CU, o sea, el consolidado no drenado, se mantiene la válvula de drenaje abierta. Al aplicar la presión de confinamiento, al terminar la consolidación, se cierra la válvula y se aplica la presión axial del esfuerzo 1.
En cuanto a lo que es el ensayo triaxial CD, que es el consolidado drenado, se mantiene la válvula de drenaje abierta durante todas las fases del ensayo. La presión axial deberá ser aplicada a una velocidad más baja que las anteriores.